Bueno, pues en estas fechas que estamos compartiendo acerca de la semana pasada o la anterior, acerca del nacimiento de Cristo, y envié un saludo a mis familiares que me pudieran ver a través de internet, pero hubo un fallo y, en fin, vuelvo a saludar a todos mis familiares y amigos de Facebook y en esta tarde pues me gustaría compartir un mensaje que no tiene nada que ver con estas fechas, con la Navidad ni con el Año Nuevo, pero es un mensaje fundamental, tiene que ver con los fundamentos de la doctrina cristiana, tiene que ver con la fe, ¿no? Y voy a seguir en la línea porque es una traducción del pastor John MacArthur, voy a seguir en la línea de la fe. Ya hablé en 2 ocasiones acerca del significado de la fe y sigo acerca del verdadero creer. Esto es como se llama el mensaje. En inglés es true belief, el verdadero creer, ¿no? Y decía MacArthur que había recibido una carta, porque le escriben de todo el mundo y tiene un ministerio de extensión donde también responde a todas las cartas, y en esta carta le dijeron: le escribo para preguntarle cómo puedo ser salvo. Sé que soy un pecador y que iré al infierno para siempre a menos que alguien me ayude. Sé que la Biblia dice que si creo en el Señor Jesús seré salvo, pero no sé lo que significa creer. ¿Podría escribirme tan pronto como sea posible y decirme qué debo hacer? Y yo pensé en ese momento que era un largo camino, ¿no? Parece una pregunta fácil, pero es algo... Se necesita tiempo para poder encontrar una respuesta a una pregunta tan simple. ¿Qué significa creer? Dijo: sé que soy un pecador y sé que la Biblia dice que si creo en el Señor Jesús seré salvo, pero no sé qué significa creer. Y ya sabes, muchas veces lanzamos palabras y no sabemos qué significan exactamente. Si alguien se acerca a ti y te dice: quiero saber cómo ser salvo, y tú le dices: bueno, pues debes creer. Y te responde: ¿qué quieres decir con creer? ¿Tú qué le dirías? Ciertamente deberíamos ser unos expertos, ¿no?, en responder a esta pregunta, porque es la pregunta más importante en el proceso de evangelismo. ¿Qué significa creer? Esa carta realmente cautivó mi corazón todo aquel día, y así me sentí un poco empujado por el Espíritu de Dios para abordar esa pregunta esta tarde. A menudo le diremos a la gente: cree en el Señor Jesús, y eso es correcto. Después de todo, el carcelero de Filipos, en Hechos 16:30, dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y aunque no está registrado en el texto, el carcelero también podría haber dicho: no sé qué significa creer, porque en el siguiente versículo dice: y le hablaron la palabra del Señor. Pablo le habló de muchas cosas. Entonces tal vez ni siquiera sabía lo que significaba creer y tenía que ser instruido. La primera vez que tú y yo escuchamos acerca de creer en el Señor Jesucristo, probablemente pensaríamos: ¿qué quiere decir con creer? Así pues, tenemos que abordar esa pregunta esta tarde, porque es un imperativo que entendamos la esencia de lo que requiere la salvación. Requiere que creamos. Así que, ¿qué significa creer? Y quiero poder ayudaros en esta tarde a entender esto. Para aquellos de vosotros que
podéis no ser cristianos, esta puede ser la definición más importante que hayáis escuchado jamás. Para aquellos de nosotros que ya somos cristianos, confiamos en que esto nos proporcionará utilidad cuando salgamos a hablar con otras personas, animándolas a creer en el Señor Jesús, necesitando también poder definir exactamente lo que queremos decir con eso. Entonces, quiero abordar el tema del creer de dos maneras en esta tarde, objetiva y subjetiva. Objetivamente y subjetivamente. En primer lugar, objetivamente. Esto es, en una perspectiva concreta, externa, de lo que significa creer. Y quiero que mires en tu Biblia, en el capítulo 10 de Romanos, y llamar tu atención sobre dos versículos muy familiares, versículos 9 y 10. Romanos 10, versículos 9 y 10. Y creo que tenemos aquí una declaración simple de la objetividad de la fe y su carácter concreto, observable. En los versículos 9 y 10, Pablo dice esto: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, Pablo aquí nos dice cómo ser salvos, y él dice que para ser salvo debes creer en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y debes confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Tal creencia resulta en justicia y tal confesión resulta en salvación. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces Pablo dice que aquí están los dos elementos observables y concretos y muy objetivos con respecto a esta nueva vida en Cristo. Una es confesar con la boca, la otra es creer con el corazón. Pero quiero verlos más ampliamente porque son tan básicos. Mira el versículo 10, donde dice, porque con el corazón se cree, o el hombre cree. Ahora, ¿en qué cree? Bueno, lo dice en el versículo 9. Él cree en el corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Así que estamos pidiendo aquí un creer en la resurrección de Cristo. Tú puedes decir, ¿por qué solo en eso? ¿Cómo puedes decir que si crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo? ¿No hay mucho más en el Evangelio? ¿No existe la encarnación y que Dios se hizo hombre? ¿No existe la vida de Cristo y su obra milagrosa? ¿No están las grandes enseñanzas de Jesús? ¿No está su muerte sustitutiva en la cruz como pago por tu pecado y por el mío? ¿No está su ascensión al cielo? ¿Qué hay de su trabajo de intercesor como sumo sacerdote? ¿Qué hay de su segunda venida como Rey de Reyes, Señor de Señores, que regresa en gloria para gobernar el mundo? ¿Qué hay de todo eso? ¿Basta solo con creer en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos? ¿Creer en el hecho histórico objetivo de la resurrección? ¿Eso es todo? ¿Por qué solo esto? Y la respuesta es muy simple. Porque la resurrección es el punto central de todo lo demás en la vida y en el ministerio de Cristo. Y si crees en la resurrección, es una conclusión inevitable que todo lo demás caerá en su lugar. Porque todo lo que Cristo es y todo lo que Él ha hecho y hará está ligado a la realidad gloriosa que Dios lo resucitó de entre los muertos. Dios lo levantó de los muertos porque era digno de resurrección. ¿Por qué? Porque vivió una vida perfecta.
Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque había logrado una redención perfecta. Asume que el trabajo en la cruz fue perfecto. Asume su vida perfecta. Asume su expiación perfecta. Su obra perfecta en la cruz. La resurrección de Cristo por el Padre fue el sello de aprobación del Padre en su vida, su ministerio y su muerte. Además, el hecho de que Dios lo resucitó de entre los muertos indica que Dios lo resucitó para poder exaltarlo a su diestra, donde ahora está sentado. Desde donde ahora intercede por la Iglesia. Desde donde ha enviado el Espíritu Santo. Y desde donde algún día volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores. La resurrección entonces fue la acreditación de Dios de todo lo que fue antes y la preparación de Dios para todo lo que vendría después. La resurrección se convierte entonces en la cima de la vida y el ministerio de Jesucristo. Si digo que creo en la resurrección de Jesucristo, la resurrección corporal literal, eso significa que creo que realmente murió. Y si creo en su resurrección, creo que Dios lo resucitó, porque Él había cumplido en su muerte lo que Dios quería que Él cumpliera. ¿Y qué quiso Dios que Él cumpliera? La expiación de los pecados del mundo. Si Dios lo resucitó de la muerte, y lo creo, es porque Dios afirmó su vida perfecta y su dignidad de ser exaltado a su diestra. Y si Dios lo resucitó de la muerte, afirmo que está sentado a la diestra de Dios. Y Él está allí esperando el regreso prometido. Entonces, todo se enfoca en la resurrección. Y cuando Pablo dice, si crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, quiso decir que al creer así, afirman no solo la resurrección de Cristo, sino la deidad de Cristo, la expiación de la muerte de Cristo, su ascensión, su obra sacerdotal y su gloria venidera. Está todo allí, en la resurrección. Ese fue el sello de aprobación de Dios en la vida y en el ministerio de Cristo. Eso fue Dios diciendo que este es de hecho mi Hijo. Este es de hecho el Salvador. Este es de hecho el sumo sacerdote. Este es ciertamente el Rey venidero. Y así, eso es fe muy objetiva. No solo es creer en Dios vagamente. La gente dice, oh, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Jesús. Había mucha gente en el tiempo de Cristo que creía en Él, pero Él no se comprometió con ninguno de ellos porque su fe no era una fe genuina y salvadora. Hay personas hoy que creen en Dios, que creen en Jesús. Oigo de personas que creen en lo que sea, en creer. Pero Pablo dice, creyendo en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Eso es otra cosa. Lo que lo distingue como el Salvador, el Mesías. Esa es la fe objetiva. Entonces la salvación es realmente producida por creer. ¿Creer en qué? Creyendo en la persona y obra de Cristo, culminando en su resurrección. Eso es esencial. Ese es un elemento objetivo en la salvación por la fe. En segundo lugar, hay otro elemento objetivo, y dice el versículo 10, con la boca se confiesa. Ahora, aquí hay un testimonio público. ¿Y qué confiesa? ¿Qué confiesa? Versículo 9, a Jesús como el Señor. Aquí hay otro elemento objetivo, que es una confesión verbal externa de que Jesús es el Señor, Él es el soberano, que Jesús es el gobernante, que Jesús es el que reina, que Él es el Señor y el Señor significa que está al mando. Ahora, sigue este pensamiento conmigo. Cuando digo por mi salvación que creo que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, estoy diciendo que creo que Él logró la salvación en la cruz. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en que Dios lo resucitaría. Dios no lo exaltaría a su diestra si Él no hubiera logrado la salvación. Entonces, cuando digo que creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, estoy diciendo también que, por lo tanto, creo que Él logró mi salvación en la cruz.
Así pues, estoy diciendo que dependo de alguien para lograr mi salvación y confieso que yo no puedo hacerlo por mí mismo. ¿Entendiste? Ese es un pensamiento muy importante. Cuando confiesas con tu boca a Jesús como Señor, estás afirmando su autoridad, su soberanía y su gobierno sobre ti. Cuando dices, creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, estás afirmando que Él es la fuente de la salvación. En ambos casos estás reconociendo tu humildad. Eres humilde cuando dices, Él es la autoridad, yo no lo soy. Entonces la actitud de fondo en este asunto de creer es la humildad. Aquí hay una mentalidad modesta. Hay un autorrechazo aquí, por ponerlo así, ¿no? No hay orgullo. Aquí, y creo que la actitud básica de la verdadera fe es la humildad. Estás diciendo que creo en la resurrección, que creo que Cristo logró mi salvación porque yo no podría hacerlo por mí mismo. Entonces rechazas tus propias capacidades y tus propias habilidades. Tú rechazas tus propias obras de justicia. Cuando confiesas a Jesús como Señor, estás diciendo que no estás al mando de tu vida y que te humillas ante su autoridad. En ambos casos se destaca la virtud de la humildad. Y esa es precisamente la razón por la que Jesús dijo en Mateo 18:4, si el hombre no se humillare como este niño, no entrará en el reino de los cielos. La única clase de actitud a la que el Señor responde es la de la humildad. Y la humildad dice, no puedo salvarme, confío en Cristo. La humildad dice, no estoy al mando, Él lo está. Eso es humildad. Y es muy objetivo en ese sentido porque afirma la obra de Cristo como histórica y válida. Y afirma el señorío de Cristo como histórico y válido. Pero la conclusión de esta forma de creer es la humildad. No esa actitud que tienen muchos. Yo sí creo en Jesús, pero también estoy obrando. Yo en mi propia salvación estoy tratando de ser una buena persona. Estoy tratando de hacerlo también con mis fuerzas, por mi propia cuenta. No hay nada de eso. Es todo lo contrario. Es reconocer que no hay nada bueno en mí. Que no puedo salvarme a mí mismo, no hay nada digno de salvación en mí. Me entrego totalmente a la misericordia de Cristo según lo ha provisto en la cruz y verificado a través de la resurrección. El que no confía en sus propias obras, sino en las obras de Cristo, el que no lleva su propia vida, sino que da la autoridad a Cristo, ese es el que demuestra la humildad del verdadero creer. Ese es el factor objetivo. Ahora, ¿qué pasa con el subjetivo? Y para esto quiero que miremos en Santiago capítulo 4. Mientras exploramos un poco más profundamente en este asunto del creer, vamos a mirar más allá de la superficie, más internamente. En su forma más obvia, es una afirmación de la obra de Cristo y su persona como el Señor. Pero ¿cómo es por debajo de la superficie? ¿Cuál es la actitud subjetiva que se encuentra en lo más profundo de un corazón realmente humilde? ¿Cuál es la materia de la cual está hecha la verdadera fe? Y esto nos lleva más profundamente en el tema de la humildad, que es la actitud básica. En el capítulo 4 de Santiago creo que tenemos una de las mejores invitaciones del Evangelio en las Escrituras. En gran parte se ha pasado por alto como tal, con toda seguridad y lamentablemente y trágicamente porque puede ser la invitación más completa dada en cualquier lugar en las páginas de las Escrituras. Y dado que Santiago es probablemente el más antiguo de los libros del Nuevo Testamento, tal vez fue la primera que se hizo. Ciertamente es una invitación prioritaria a la salvación. Y quiero llamar tu atención a los versículos del 6 al 10 y
déjame leeros, hablando de Dios, Santiago escribe, Él da mayor gracia, que es más grande que tu pecado, lo suficientemente grande como para cubrir tus pecados. Por lo tanto dice, y cita Proverbios 3:34, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora Santiago está diciendo algo muy importante. Si quieres la gracia salvadora, la obtienes siendo humilde, no orgulloso. Dios viene a los humildes. Dios da su gracia salvadora a las personas humildes. Y tú dices, bueno, ¿cómo sabes que está hablando aquí sobre la salvación de la gracia? ¿Cómo sabes de lo que está hablando aquí? ¿Está hablando a un pueblo que no es salvo? Muy simple. En el versículo 8 vemos que se les llama pecadores y se les llama de doble ánimo. Y en ninguna parte de la Biblia se usa el término pecador, jamás se usa para referirse a un creyente. Nunca. Siempre se usa de personas no regeneradas, no cristianas. Siempre es usado de personas que hacen caso omiso de la ley de Dios, quienes ignoran la voluntad de Dios, quienes ignoran los deseos de Dios. De hecho, se usa para hablar de personas que son abiertamente malas. Se asocia con los publicanos y prostitutas y otros términos así, la lacra de la sociedad. Entonces le está llamando pecadores a los no regenerados. Pero a un cierto tipo de pecador nota que se les llama de doble ánimo, que quiere decir también de doble mente. Este es el tipo de personas no regeneradas que son religiosas. Podríamos llamar entonces a los religiosos no regenerados. Van a la iglesia o tal vez estuvieran involucrados, participaban en la iglesia a la que Santiago escribe y que él realmente los identifica. Y en el versículo 22 del capítulo 1 les dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y sabía que había personas en la iglesia que solamente eran oidores. Solo oidores, no hacedores. En cuanto a su lado de hacer, estaban en el mundo. Obraban y hacían las cosas del mundo. En su lado de oidores, estaban en la iglesia. Por lo tanto, eran de doble ánimo o de doble mente. Tenían una mente para oír las cosas de Dios y tenían una mente para hacer las cosas de Satanás. Eran los de doble mente. Eran los religiosos no regenerados. Religiosos pero perdidos. Religiosos pero no salvos. En el capítulo 2 los identifica además no solo por lo que oyen, sino por lo que dicen. En el versículo 14 dice, si un hombre dice que tiene fe, capítulo 2, versículo 14, pero no tiene obras, ¿puede esa fe salvarlo? Versículo 17, la fe sin obras está muerta. Ahora, aquí hay algunas personas que dirían, oímos y creemos. Y el escuchar y en el creer están en el lado de la iglesia. Pero el hacer están en el lado del mundo. Y en el capítulo 3 los aborda nuevamente en el versículo 11 y dice acerca de esta doble mentalidad, ¿acaso en una fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Puede producir una higuera aceitunas o una vid producir higos? ¿Puede una fuente de agua salada producir agua dulce? No puedes tener ambas cosas. Si tienes un lado tuyo en el oír y en el creer, y el otro lado en el hacer, en el mundo estás simplemente perdido religiosamente. Y luego realmente lo dice en términos inequívocos en el capítulo 4, versículo 4, donde dice, y mira esto, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si eres de doble ánimo y tienes un lado tuyo en el oír y en el creer en la iglesia y el otro lado en el hacer del mundo, entonces eres un enemigo de Dios. Puedes ser religioso
pero no estás regenerado. Puedes ser religioso, pero estás perdido. Puedes ser religioso, pero no eres salvo. Y Santiago está agobiado, ¿no? Está preocupado por estas personas y les dice en el versículo 6, mira, Dios da gracia a los humildes. El punto es que si te humillas, Dios te salvará. Si te humillas, Dios te salvará. Y luego entra en los elementos subjetivos de una humildad real. Y estos son 10 mandatos. 10 declaraciones directas que no son iguales en ninguna parte de las Escrituras. Solo se da en este pasaje, que comienza en el versículo 7. Él dice esto: someteos pues a Dios. Y quizás te hayas preguntado, ¿cómo me humillo a mí mismo? Él solo dijo, Dios da gracia a los humildes. ¿Cómo me humillo a mí mismo? ¿Cómo tengo esa forma humilde de creer? El primer paso es, sométete a Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa que estás dispuesto a alistarte bajo sus órdenes. Ya has dicho objetivamente que Él es el Señor. Ahora estás diciendo subjetivamente, pongo mi vida bajo su control, bajo su mando. Ya has afirmado que Él tiene toda la autoridad. Ahora estás diciendo que de buena gana me pongo bajo esa autoridad, me someto subjetivamente. El joven rico ilustra este punto. Él vino a Jesús y le llamó Maestro bueno. Esto es, objetivamente, él afirmó el estado, la posición de Cristo, su posición exaltada, ¿no? Y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Estaba afirmando objetivamente la superioridad de Cristo sobre sí mismo al hacer la pregunta, llamándolo Maestro. Pero cuando el Señor le dijo, toma todos tus bienes, vende lo que tienes y cuando obtenga el dinero dáselo a los pobres, se fue y no estuvo dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, afirmaría objetivamente que Cristo era el Maestro, pero subjetivamente no estaba dispuesto a someterse a sus órdenes. Y el elemento clave del creer es cuando alineo mi corazón con lo que mi mente me dice, cuando hago las dos cosas. Si digo Jesús es el Señor, entonces me someto a esa autoridad. Santiago dice, someteos pues a Dios. Y luego hay otra declaración en ese mismo versículo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y lo que dice aquí es que cuando afirmaste tu lealtad a Dios, te desligaste de cualquier lealtad a Satanás. Es como has transferido tu lealtad. Erais, dice la Biblia, hijos de ira, como todos los demás. Estabais bajo su dominio. Efesios 2:3. Dice, pero ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Has cambiado de amo. Has roto tu lealtad con el anterior. Entonces, cuando te sometes a Dios, resistes al diablo y él se va. Porque has transferido tu lealtad. Entonces, esas dos frases nos dicen que el primer elemento en el tema de la humildad de la fe es una actitud de sumisión, de lealtad a Dios. Él es el Señor no solo objetivamente por definición, Él es el Señor subjetivamente por la relación que tengo con Él. Entonces, cuando alguien dice, ¿qué significa creer? Digo que objetivamente significa que Jesús es el Señor y la autoridad y el soberano. Y significa creer en su resurrección, lo que significa que crees en el resto de su vida y obra. Pero subjetivamente, ¿qué significa? En primer lugar, hemos visto que significa que transfieres tu lealtad de Satanás, del mundo, de la carne a Dios y estás trayendo tu vida para ponerla bajo su control. Te sometes a Él. Y como el mensaje es largo,
Los siguientes puntos los veremos la próxima vez que me toque compartir. Amén.